los participantes en este segundo Congreso de Derecho Canónico que se realiza en la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. En particular, saludo y felicito al director de la facultad, el licenciado Héctor Chávez, por esta iniciativa. Sin duda, como toda sociedad humana, pues la Iglesia Católica tiene también sus normas, podríamos decir las reglas del juego, como hasta un equipo de deportes, ¿verdad? Pero se trata de unas reglas que invitan a reconocer, como hoy tanto se insiste, pues los derechos y las obligaciones, porque si no hay obligaciones, pues no hay derechos. Si no se respeta el derecho de los demás, pues no hay solidez en el gremio, podríamos decir. Entonces, desde luego, para los cristianos, para los católicos, la ley fundamental pues es la doctrina de Jesucristo, el Evangelio. Sin embargo, ya en la vida de la familia, en la vida de los grupos, en las parroquias, que son asociación de familias, pues se requieren ciertos, podríamos decir, ciertos procedimientos, ¿verdad?, que ayuden a las personas y que nos exigen ciertamente, pero al mismo tiempo nos garantizan el poder vivir de acuerdo con nuestros principios, con la doctrina cristiana, que no es una doctrina abstracta, sino que es ante todo una regla de vida. Pues felicidades, ojalá que este congreso con maestros expertos en el tema les ayude a todos a introducirse un poco en el conocimiento de este código, esta colección, eso significa código, de leyes de la Iglesia Católica, el derecho canónico, promulgado por el Papa Juan Pablo II el 25 de enero de 1983, 24 años después de que el Papa Juan XXIII hubiera anunciado el deseo de revisar el código de 1917. La vida va cambiando, todo hay que actualizarse con fidelidad a lo que es inmutable, podríamos decir, lo que es intocable, que pues son las leyes que nos marcó Jesucristo, pero aplicadas ya conforme a la situación actual. De manera que pues les deseo que saquen mucho fruto y sobre todo que se animen a estudiar más a fondo pues este código de derecho canónico, que sin duda tiene pues unas raíces previas, pero que actualmente es el que nos rige. Felicidades y pues a todos los que han organizado y han participado en este congreso. Listo, doctor. Ahora sí lo voy a dejar y compartir la pantalla. Perfecto.
Bueno, pues buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida. Para los que se incorporan hoy, que son nuevos, estamos en ya esta quinta conferencia del segundo curso de Derecho Canónico que organiza la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Nuestro ponente es el doctor Salvador Vázquez. Doy rápidamente su currículum para los que no se han agregado al curso. Padre nació en Cináparo, Michoacán, el 13 de septiembre de 1916. Hizo sus estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano de Morelia, la licenciatura de Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de México y el doctorado en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Ha fungido como notario y juez eclesiástico en diversas diócesis de México, vicario judicial en Morelia, profesor en el Seminario Diocesano de Morelia. Fue el postulador de la causa de canonización de Vasco de Quiroga en la fase diocesana y ha ejercido también su ministerio sacerdotal como párroco en Surumbeneo, Quiroga y actualmente en La Piedad, Michoacán. Doctor, pues muchas gracias por acompañarnos, gracias por sus palabras y pues le cedo el uso de la palabra. Muy bien, pues saludo también a todos quienes con interés siguen este curso. No sé si no por afán de corregirla, pero es un curso, no es un congreso, ¿verdad? El señor cardenal dijo, congreso, bueno, se la valemos, ¿no? Pero es un curso, ¿verdad? Y un curso que les decía, pues, en seis sesiones, pues, meramente informativo de contenidos del derecho canónico. Nos haría falta mucho también, con los que apenas están en este curso, pues, ver los contenidos del primer curso también, ¿verdad? Que no son exactamente los mismos de ahora. Y desde luego, pues, haría falta otro bloque grande, por ejemplo, todo el derecho sacramental, aunque vimos una partecita, o quizá la parte más grande, y en forma muy resumida, ayer era algo del derecho matrimonial, pero nos faltaría mucho también del mismo derecho matrimonial para completar, ¿verdad? Entonces, pues, vamos a la materia del día de hoy. Aquí les presento las filminas para este día, perdón, para la sesión de la mañana. Vamos a la parte de los delitos en general, pues es una parte un poquito de las que no nos gustan, ¿verdad? Pero que hay que saber tanto por provecho personal, también por incidencias en la comunidad cristiana, y desde luego, pues, vamos a decir así como una forma muy preventiva también, pues no caer en una de los delitos, de las acciones que se señalan como delitos, ¿sí? Delitos en general, el código tiene esa parte, primero dice que es un delito, las generalidades para la aplicación también de las penas, los delitos, y luego ya también nos mete, como lo veremos en parte ahorita en la mañana y también parte en la tarde, nos mete a los delitos, perdón, a las penas para cada uno de los delitos. Y también por la tarde veremos el proceso, un poquito en forma no tan general como ayer se presentaba en la diapositiva, sino un poquito más minucioso. No tan minucioso porque no es posible en una sesión de hora y media pues ver más o menos los dos procesos penales. ¿Qué es un delito según el derecho canónico? El delito en el derecho canónico es la violación externa. Pues por eso los recalqué un poquito más. Moralmente imputable de modo grave por dolo o por culpa de una ley o de un precepto eclesiástico o de la ley divina. Aquí algunas cuestiones, vean. Se trata de una violación externa, de algo que se comete, ¿verdad? Externamente, y no se trata simplemente acá de pensamiento o de intención, como a veces pues, nos referimos también a la cuestión de la comisión del pecado.
sino de algo que externamente se puede captar, ¿sí? También, vean aquí, moralmente imputable. Algunas de las preguntas de ayer, creo que en la mañana salía sobre esto, la imputabilidad de los delitos. Ahorita vamos a ver algo de esto de la imputabilidad. Y se trata entonces de una violación externa que consideramos grave, ¿sí? No cualquier cosa, sino a veces imperceptible, sino de una violación grave. Dice por dolo. El dolo tiene dos sentidos en el derecho canónico, uno cuando se trata en el derecho matrimonial y otro en general, así para todos los delitos. Dolo quiere decir pues con alevosía, con ventaja, ¿verdad? Que sabiéndolo, todos lo quiere cometer, ¿sí? Y o culpa, la culpa se puede ver en esta palabra en una forma negativa, es decir, pues por negligencia, porque no puso los medios, porque no cuidó todos los detalles, entonces hay por culpa, ¿sí? Y dice, de una ley, pues en general, de una ley o de un precepto eclesiástico, en general, pues decimos, ¿verdad? La ley, pues abarca también los preceptos eclesiásticos. Quizá habrá que quitarlo del precepto, pero bueno, por lo pronto ahí lo dejo. De una ley o de un precepto eclesiástico. Y entonces entra también la otra parte, o de una ley divina, que nosotros consideramos algo, poquito decía ahorita el cardenal, pues, de base tenemos siempre el Evangelio, pero también tenemos pues lo que ha sido el desarrollo del dogma en la tradición de la Iglesia, que se fundamenta sobre la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y no se trata de hacer leyes que no van de acuerdo con el espíritu del Evangelio. Entonces, por eso acá ponemos también de una ley divina. Pero aquí también no solamente nos abocamos a decir solamente el Evangelio ya, ¿verdad? Sino también consideramos como ley divina lo que en general decimos o calificamos del derecho natural, ¿sí? Por eso también ponemos ley divina, emanada directamente de la Sagrada Escritura o palabras de nuestro Señor, o también, ¿verdad?, de alguna cuestión del derecho natural que pues se trata muchas veces de recoger en el Código de Derecho Canónico. Ahora, la imputabilidad, vean desde cuándo se presume a la persona, se presume imputable a la persona que ha alcanzado el uso de razón. Es el canon 1321, el párrafo 2. Aquí por uso de razón entendemos también los 7 años en adelante, pero como veremos, pues, aunque se pueda imputar algún delito a un pequeño de 7 años en adelante, hay unas causas eximentes que efectivamente se dice que el menor de 16 años, pues no se le puede poner una pena, ¿sí? Puede ser que cometa el delito, pero la pena no se le va a imponer, ¿sí? Y también aquí esta palabrita, esta expresión es importante porque dice, a no ser que conste lo contrario, ¿sí? Es decir, que no tenía pues capacidad o que la misma ley, como les mencionaba ahorita, diga que la pena no se le puede imponer. Ahora, la tipificación de los delitos, en general, se dice así, es público cuando ya se ha divulgado o se dan las condiciones para que se pueda pensar que esto sucederá. Entonces, ya se ha divulgado, ya se conoce, o están las condiciones necesarias para que vaya a suceder, es decir, para que no sea difícil que se conozca. De lo contrario, ¿verdad?, si no se ha divulgado o no se dan las condiciones para que se divulgue, entonces se le llama simplemente oculto. Hay principios de equidad, y le llamamos pues también equidad canónica, principios que también, el primero
está muy claro en la ley penal civil. Y lo pongo pues en latín, no tiene chiste su traducción, ¿verdad? Nullum crimen, nulla pena sine legge penali previa, ¿sí? Es decir, no se considera crimen o delito si no se está tipificado, si no está incluso dentro de los delitos señalados en el Código de Derecho, y por lo mismo tampoco habrá una pena, ¿sí? Sin embargo, también se recoge este otro principio que también pues va a la equidad canónica, es decir, a la justicia, ¿verdad? Aquí se me pasó una N. Sin embargo, una violación tal, así como se dice acá del concepto de delito, una violación externa, moralmente imputable, grave, etc. Sin embargo, una violación tal exige un castigo y urge la necesidad de prevenir o reparar los escándalos. Este segundo principio sí es muy necesario tenerlo en cuenta, pero nos vamos más por el primero. Si no está tipificado la acción como delito en el Código de Derecho Canónico, es muy difícil, ¿verdad?, que se aplique este otro principio, el segundo. Pero lo tenemos ahí, ¿verdad?, porque suele a veces pasar que hay alguna cosa, sobre todo, que está provocando escándalo, y el escándalo no solamente pues es admiración o chisme, ¿no?, sino que está haciendo un daño en la comunidad porque se está ofendiendo a la comunidad, porque se le está agrediendo, etcétera. Y si esa acción, aunque no esté tipificada en el Código de Derecho, también se puede castigar por este otro principio. Ahora, vamos inmediatamente también al concepto de pena. Bien, les pongo aquí dos palabritas importantes, resaltadas, dos expresiones. La pena canónica es primero la privación de un bien espiritual o temporal, o la imposición de una obligación. Así la entendemos, ¿sí? ¿Con qué objeto se pone? Va dirigida a la corrección o a la expiación del delincuente o a la prevención de los delitos. Primero, pues, vean, algo que aparece en la Sagrada Escritura y que está sobre todo en los escritos de San Pablo, es a la corrección, ¿sí? El canon que va siendo así como la columna vertebral y final del Código de Derecho Canónico, ya se lo mencionaba ayer, en 1752, que expresa que la máxima regla a seguir es la salvación de las almas, ¿verdad? Es decir, una salvación que se va integrando pues desde este modo de vivir de nosotros y que va con dirección también pues a la gloria eterna, ¿sí? Por eso la corrección, hay que corregir. Si alguien se está portando mal, pues hay que corregirlo, ¿no? Y la corrección no va con la intención de meramente una molestia al agresor o al delincuente, sino de corregirlo, vean, dirigida a la corrección. En segundo lugar, también a la expiación del delincuente. La expiación quiere decir, ¿verdad?, que repare los daños, ¿verdad?, porque alguien, vamos a decir, no sé, uno de los delitos veremos a continuación, que ofende a alguna autoridad eclesiástica con la intención también de desprecio, de desprestigio de la fe, no simplemente rechazo, sino de hacer daño. Bueno, entonces lo llevamos pues a alguna expiación, es decir, algún acto que también repare el daño que ha dicho, o las penas contra los pecados de divulgación, ¿verdad?, de mala fama o que atentan a la buena fama de las personas. Okay. Mira, no se te perdona hasta que digas en el medio público en el que lo dijiste o en la forma como lo dijiste, que digas que no es cierto lo que tú dijiste, ¿verdad? Esa es la expiación. No es simplemente, ya te portaste bien, no.
además de portarte bien, tienes que hacer lo necesario para reparar el mal que hiciste, ¿sí? Y también va dirigida entonces a la prevención de los delitos. Vean, aquí proyectamos pues una cosa importante. Si hay alguna pena, también es para que se corrija y para que en adelante no vuelva a cometer delitos, ¿sí? Una de las cuestiones muy, muy graves que veremos más por la tarde, que nos detendremos un poquito más, por ejemplo, la pederastia, ¿verdad? Entonces, allí, en las penas que se imponen, se ve también que, ok, corrección del infractor, tiene que expiar el daño que hizo, ¿verdad? Y también hay que ayudarlo a que prevenga, es decir, que en adelante no vuelva a cometer los mismos delitos. Ahora, la tipificación, aquí hay digamos, una nomenclatura un poquito amplia, que según también se usa en el código para significar diferentes situaciones o diferentes aspectos de las penas, ¿sí? Primero, son penas, les llamamos así penas medicinales, son las que se aplican a algunos delitos tratando que el pecador se arrepienta, ¿sí? Es primer paso, pues, para la corrección de una persona, para evitar más males a la comunidad. Lo primerito es que se arrepiente, y son penas medicinales. Y son penas, pues, muy graves. La primera y la más grave de todas es la excomunión, que es la exclusión del fiel de la plena comunión eclesiástica, por la cual se pierde el ejercicio de todo derecho en la iglesia, porque mencionaba pues un poquito el cardenal, que en las leyes de la iglesia se recogen los derechos, pero también a cada derecho, ustedes lo saben bien, corresponde una obligación. Entonces ahí, ok, hiciste algo digno de la excomunión, algo muy gravísimo, entonces, ¿verdad? Se te pone esta pena y se te quitan todos los derechos de fiel cristiano para que entiendas, ¿verdad? Y esta es la más grave de todas las penas. Y entre otras cosas no se puede recibir, entre otras cosas, como parte de la excomunión, no se pueden recibir ni participar en sacramentos, ¿sí? En celebraciones de nuestra iglesia, especialmente en la misa, no se puede participar, ¿sí? Y desde luego, pues no se pueden recibir más sacramentos. El entredicho no se excluye vamos a decir, de la comunión eclesiástica al fiel, pero sí se priva de algunos bienes espirituales y limita el ejercicio de algunos derechos, es decir, no se le saca de la comunión, pero no se te permite hacer esto, no se te permite hacer aquello, etc. Cuando se lanza un entredicho, entonces se dice de cuáles derechos se le suspende al fiel, ¿verdad? A veces esta cuestión del entredicho entre nuestros jerarcas no se entiende bien, pero bueno, pues para eso estamos los que supuestamente somos expertos en derecho, para decirles cómo se utiliza el entredicho. Todas las penas también son personales, ¿eh? Eso quizá no lo he puesto aquí, pero van a la persona. No se puede castigar a una colectividad, ¿sí? Ni siquiera, perdón, decir así, a una comunidad, sino a cada persona. De modo que a veces pues se han lanzado entredichos contra una comunidad completa, pues eso no está puesto en la mente de la iglesia. Que en alguna comunidad por allá, el obispo declaró que estaban en entredicho y se les suspendía la celebración de la misa. No se puede hacer eso, ¿verdad? El entredicho es para, ok, te castigo a ti, te castigo a ti, te castigo a ti, así en forma personal, ¿sí? Y la suspensión, bueno, la excomunión y el entredicho es para todo fiel cristiano. La suspensión es solo para los clérigos, diáconos, sacerdotes y obispos, por lo cual se les limita sus derechos propios, es decir, los derechos que tenemos, ¿verdad? Como clérigos. Entre otras cosas, pues muchas veces en esa suspensión va el no poder celebrar sacramentos, ¿sí? O también a veces no percibir pues la ayuda económica por celebración de algunas acciones, ¿sí?
Bueno, y también en la suspensión pues se dice de qué se debe suspender, si se suspenden también de todos los derechos o si se suspende solamente de alguna parte. En general, cuando se lanza una suspensión a un clérigo, es en general suspenderle sus derechos de ejercicio ministerial y las facultades, ¿verdad? Para ejercer pues el ministerio o recibir prebendas por ejercicio del ministerio. Pero como ven, nada más es para clérigos, ¿eh? Este no es para, a un laico no se le suspende, no. Puede ser una excomunión o algún entredicho. Ahora, también se conoce, habíamos visto entonces penas medicinales. Ahora en esta siguiente diapositiva, penas expiatorias, ¿sí? Miran a expiar la falta o a reparar los daños, por lo que afectan al delincuente perpetuamente o por un tiempo determinado o indeterminado, ¿sí? Esto de la perpetuidad no es que sean pues para siempre, ¿sí? Sino que, vamos a decir, no se les señala como en las penas medicinales como límite, ¿verdad? O como para que siga vigente, no se les señala el arrepentimiento, sino que incluso hasta que se repare el daño, ¿sí? No puedes, no te puedo confesar, vamos a decir así, hasta que repares el daño, ¿sí? Por decir, ¿no? Ahora, las expiatorias, aquí están más o menos las más comunes. La prohibición o mandato de residir en un determinado lugar o territorio. La privación de la potestad, oficio, cargo, derecho, privilegio, facultad, gracia, título o distintivo, aún meramente honoríficos. La prohibición de ejercer los actos que se enumeran en el número 2, o la prohibición de ejercer en un determinado lugar o fuera de un lugar determinado, pero estas prohibiciones nunca son bajo pena de nulidad. Es decir, que a veces los sacerdotes pues tenemos la facultad de confeccionar sacramentos y por las penas expiatorias que se pongan, no se puede decir que lo que se celebró sea nulo, ¿verdad? O inválido. Es ilícito, pero cuando se tiene por la facultad para hacerlos, simplemente se suspende su ejercicio, ¿eh? Luego el traslado penal a otro oficio, la expulsión del estado clerical, que esta es pues la pena expiatoria también más fuerte para los sacerdotes, ¿sí? Y esta expulsión del estado clerical, pues lógico que es nada más para los clérigos, ¿sí? Solo pueden ser la sentencia las penas expiatorias que se enumeran en el número 1, del párrafo 1, número 3, es decir, estas aquí, que están aquí, ¿sí? Muy bien. De todos modos, ya en el elenco de delitos que se nos señala en el código, les voy diciendo cuáles son las de sentencia, cuáles son otras también de sentencia, y les voy poniendo más claves para ir comprendiendo las penas, cómo se imponen. También otras clasificaciones, ¿verdad? de las penas son las de sentencia, lo escribimos pues, la sentencia latente, es decir, que conforme cuando un delito se comete, en ese momento se activa la pena. Y les pongo aquí esta clave para cuando ya lleguemos al cuadro de los delitos, perdón, de las penas para cada delito, pues la identifiquemos rápido, que es L.S. es la de sentencia, ¿sí? Ferende sentencia, quiere decir después de la sentencia o que se imponen pues hasta que se dicta la sentencia. Y les pongo también esta clavecita aquí de FS. Las penas se imponen hasta después de llevar un proceso, un juicio, el proceso penal, y se les denomina, también irán saliendo estas claves las palabras completas,
en el cuadro ya de los delitos, de las penas para cada delito. Son preceptivas, esto quiere decir que la pena se debe aplicar, ¿sí? Que la pena se debe imponer. Facultativas quiere decir que la pena se puede aplicar o no, según juzgue quien debe aplicarla. También les llamamos penas declaradas o no declaradas, determinadas. Cuando hay una pena, por ejemplo, la que sentencie, para que también tenga eficacia, su ejecución tiene que ser una pena declarada, porque si no se ha declarado, pues no se puede ejecutar. Pueden ser penas determinadas, es decir, que la misma ley ya indica, o indeterminadas que pues se dejan también a la consideración de quien castiga. Y luego preceptivas o facultativas, ya les decía, las preceptivas es decir que tiene que castigarse, o acá puede ser que no se castigue con una pena, sino también, como se dicen acá abajo, remedios penales, o incluso pues que se cometió el delito, pero no hay, antes de que se le imponga una pena, no hay necesidad de castigarlo, porque ya se arrepintió, ya mostró la conversión. Entonces, pues ahí quien impone la pena ve si es conveniente imponerla o no, ¿verdad? O hacerla efectiva o no. Perpetuas, solamente pues las expiatorias, porque una vez que se reparan los daños, que se da la expiación, entonces se pueden quitar, se pueden levantar. O también temporales, hay algunos castigos que se dicen, bueno, por tanto tiempo vas a hacer esto, ¿sí? Y una vez que pasa el tiempo ya quedas libre de tu pena. Y al final también le llamamos remedios penales o penitencias. Igual estos remedios penales, pues muchas veces no están tipificados como penas, pero viendo hacia el futuro, pues se pueden poner, ¿sí? O penitencias también que llevan pues el mismo sentido, los remedios penales o las penitencias. Luego, algo importante son las causas eximentes, que ya un poquito les venía diciendo, para la imposición de las penas. Puede ser que el delito se cometa, pero la pena no se le va a imponer. Y eximente es decir que se libra de la pena completamente. Entonces, hay causas eximentes de la pena. La edad menor de 16 años, ya les decía, uno de los casos clásicos es cuando se comete aborto. Entonces, si quien lo cometió o quien fue cómplice para cometer el aborto no tenían 16 años en el momento que se cometió, entonces la pena que se tipifica para este delito, pues es la excomunión y no se impone, ¿sí? Ignorancia sin culpa, inadvertencia o error en la violación de la ley o del precepto. Es decir, pues si no conocían que era incluso un delito grave, pues tampoco se le impone la pena. O lo podemos resumir así, era esta segunda causa eximente. La violencia física o caso fortuito imprevisible o irremediable. Es decir, que alguien fue forzado a que incluso con violencia externa física para realizar un determinado acto, o también un caso fortuito, ¿verdad? Así como que ni se advirtió, ni fue pues voluntario, pues fue imprevisible, o irremediable también a veces, ¿sí? Uno de estos casos, también, pues, perdón que nada más ahorita estoy recurriendo al aborto, ¿verdad? Que alguien, lo tienes que hacer, ¿verdad? Lo tienes que hacer, y no le da chance, pues, de tener libertad de hacerlo o no. O caso fortuito, una persona que está embarazada y que, pues de repente, ¿verdad? se le viene la criatura, pues no se tipifica como delito, ¿verdad? No se advirtió, fue caso, una circunstancia que no dependió de la voluntad de la persona, o irremediable. Irremediable, pues también lo podemos tipificar con el aborto, que incluso hay situaciones en las que el médico le dice, ¿verdad?
a la persona, pues es la vida de usted o la vida de la criatura, pero aquella señora tiene otros hijos a que atender y dice, pues híjole, pues no quisiera, pero si se trata pues de la vida, pues mejor la mía porque tengo más hijos que atender, ¿no? Digo, es un caso nada más para ejemplificar. También, quien sufre miedo grave, aunque sea solo relativo, estado de necesidad o de grave incomodidad, a no ser que el acto sea intrínsecamente malo o sea en perjuicio de las personas. Más o menos, pues, está mucho de la mano con el número anterior, porque acá son, por ejemplo, la violencia física, pues es algo que se le impone desde fuera, pero puede ser que la persona, desde dentro, aunque no haya una violencia física externa, se sienta amenazada por alguna cosa, pero es solamente pues cosa de la persona, pero tiene ese miedo, ¿verdad? Pues bueno, todo esto le exime también de la pena. También, vean, aquí el derecho de defensa, legítima y moderada defensa contra un agresor propio o de otros, ¿sí? Si alguien, por ejemplo, asesina en defensa propia, bueno, pues no le cae la pena correspondiente al asesinato, ¿no? Se defiende, ¿no? Pero dice también moderada defensa. Moderada quiere decir que si hay otros medios de defensa, los tiene que utilizar, porque si utilizó, vamos a decir, el asesinato, pero se podía haber defendido de otra forma, pues no, le caerá la pena que corresponde pues a un asesinato deliberado. Ahora, vienen acá. Bueno, seguimos todavía con causas eximentes. Falta de uso de razón. Ahí no hay libertad, ¿verdad?, en el acto que la persona comete y por lo mismo pues, no sabe lo que hizo. Bueno, quedando firme los cánones 1324, párrafo 1, el número segundo, ¿sí? Y el 1325 que viene también a continuación. Convicción sin culpa de la presencia de las circunstancias que mencionan los números 4 y 5. Es decir, él pensó, por ejemplo, que sí podía defenderse, que era un caso de defenderse, y comete el asesinato, pero, y pensando que concurrían pues las circunstancias para hacer una defensa, por ejemplo, de la vida o de la vida de otras personas, etcétera, pero que en sí no concurrían. Esta convicción, pues muchas veces se lleva, pues ya veo a aquel con pistola y es mi enemigo, pues yo primero le madrugo, ¿no? Pero habría pues que comprobar si efectivamente estaba convencido de que esa era la única forma de defenderse. Ahora, perdón, me faltaba aquí un detallito, estos detallitos, estos dos asteriscos. Son circunstancias por las que no se configura el delito en sí, excepto también el número 4, ¿sí? La mayoría, pues, como se ven, también falta muchas veces de libertad interna, entonces no se configura el delito, excepto pues lo que mencionamos aquí en el número 4, el miedo grave, etcétera, etcétera. Ahora, según asterisco, quienes carecen habitualmente del uso de razón, si en los intervalos lúcidos violan una ley o un precepto, el derecho los considera como incapaces del delito, es decir, que no cometieron pues el delito, ¿sí? Aunque tengan intervalos lúcidos. Muy bien. Ahora, causas atenuantes. Quiere decir que se comete el delito, se le va a imponer una pena, pero lo que se atenúa es la pena que se le va a imponer, ¿sí? Primero, aquí es deficiente uso de razón. No es lo mismo que, digamos, en la anterior, la falta de uso de razón, sino acá se trata de una deficiente uso de razón. 2, segunda causa, falta de uso de razón por embriaguez u otra perturbación semejante de la mente, de la que fuese culpable el autor de la violación. Es decir, pues, alguien
borrachito, ¿verdad? Pues no tenía intención de matar a nadie, pero borrachito, pues sí se quebró alguno. Entonces, no se le quita la pena, pero se le atenúa, ¿sí? Se le va a poner alguna cosa que sea correspondiente, pues, a lo que cometió, ¿sí? Y en el estado que lo cometió. Grave impulso pasional, no provocado o fomentado voluntariamente, y que no haya precedido impidiéndola a la persona alguna deliberación de la mente y consentimiento de la voluntad. Bien, y esto pues sucede con mucha frecuencia. Vuelvo a poner también el caso de quien asesina. Entonces, andaba enojado, lo hicieron enojar, aquella persona le dijo cosas que no, se enojó y no se dominó, ¿verdad? Bueno, comete el delito, se le va a imponer una pena, pero no se le impone pues la pena ya prescrita, ¿sí? Luego, la edad superior a 16 años, pero inferior a los 18. Ahí también quien comete algún delito, no se le impone la pena que le correspondería, pero sí se le va a atenuar. Mayor de 16, menor de 18 años. El miedo grave también aquí influye, que es diferente pues también de la causa eximente del miedo grave, aunque solo relativo, necesidad de incomodidad grave, si el delito no es intrínsecamente malo o cede en daño de las personas. Vean, allá se decía que se le eximía, aunque también no era el miedo grave intrínsecamente malo, ¿verdad? El delito no era intrínsecamente malo. En esta cuestión, pues vean también cómo las cuestiones pues internas que mueven la voluntad, y que se ven pues y que la voluntad se ve afectada por estas cuestiones internas, pues llevan mucho que ver, ¿sí? Y por lo mismo también, vamos a decir, para quien va a castigar, todo esto no lo puede ignorar, ni las eximentes, ni las causas atenuantes. E igualmente, bueno, aquí me paso, aquí, todavía falta la legítima pero inmoderada defensa contra un agresor injusto de sí mismo o de terceros. Luego, grave e injusta provocación. Si alguien pues que fue provocado pero que no perdió su razón, que incluso sin que llegue pues a apasionarse, que lo mueva, que aunque no lo mueva la pasión, ¿verdad? Si comete un delito así, pero consta que sufrió una grave e injusta provocación, pues lógico que no se le imputa la pena con toda la fuerza que se necesita. El error culpable sobre la presencia de las circunstancias que menciona el canon 1323, 1323, número 3, número 4 y número 5, ¿sí? Vean, aquí dice error culpable. En la anterior, en las eximentes, no es un error culpable, sino que se juzga, ¿verdad?, que efectivamente estaban las circunstancias mencionadas en el 4 y en el 5. Aquí sí es error culpable porque se pudo haber formado la conciencia de que en el delito no se iba a considerar, ¿verdad?, como tal, pero es algo que debía saber. Entonces, ese es un error culpable. No ponemos aquí o no se pone aquí qué tanto es la culpabilidad, si es culpabilidad crasa, supina, etcétera. Ese tipo no, sino simplemente error culpable. Algo que debía saber, pero que no sabía. La ignorancia no culpable de que hay una pena aneja a la ley o al precepto. Pero bien, otra vez, no es una ignorancia que simplemente se puede decir, no lo sabía. ¿Verdad? Es una ignorancia culpable porque debió haber sabido que el delito tenía una pena aneja, ¿sí? La 10, la imputabilidad no plena, aunque todavía grave. Esto es una causa eximente en cuanto que la imputabilidad por diferentes circunstancias
no se puede decir de la persona, ¿verdad? Y pues aquí entran también una serie de casuística, muy grande. Cuando esa imputabilidad sí es grave, cuando no es grave. Bueno, eso también pues se define siempre en cada caso, ¿sí? Aquí nada más les pongo un asterisco. En estos casos no se aplican nunca las penas late sentencia, en los casos de las circunstancias atenuantes. Los casos previstos en el párrafo 1 no son taxativos, puesto que el juez en las penas ferentes de sentencia puede mitigarlas o sustituirlas por una penitencia cuando haya alguna circunstancia que atenúa la gravedad. Pues bueno, más o menos fue lo que traté de explicar en todos estos números. Ahora, también hay causas agravantes. Es decir, ¿verdad?, que además de la pena que se tenga para el delito, sea late sentencia o ferente de sentencia, se puede poner algo más, ¿sí? Cuando el reo es reincidente, a veces le llamamos pues también la contumacia, ¿sí? También se agrava la pena por la dignidad del delincuente o por abuso de su autoridad o de su oficio para cometer el delito. No es lo mismo que, vamos a decir, que una persona que no tiene, vamos a decir así, una formación moral, ética, muchas cosas, ¿verdad? Que asesine a una persona así, ¿verdad? A que, no sé, ¿verdad?, pues un presidente municipal asesine a otro, ¿verdad? Pues tiene pues diferente carga moral, ¿sí? Tercero, si el reo, después de haberse establecido una pena por el delito culpable, prevé el resultado y a pesar de ello omite las precauciones para evitarlo. Alguien que dice, pues, yo no me animo a asesinar a alguien andando bien, bueno y sano, entonces me voy a emborrachar o me voy a drogar para poderlo asesinar, ¿no? Como lo habría hecho cualquier persona diligente, se trata entonces de una aplicación del canon 321 del párrafo 2. Afortunadamente, pues nada más estas circunstancias son agravantes, más o menos, son 3 circunstancias. Ahora, la complicidad en el delito, que, vamos a decir, ¿cómo se juzga a quien participa, no directamente, pero sí apoyando la comisión de un acto que está tipificado como delito? En el caso de las penas ferentes de sentencia, es decir, después de la sentencia, si los cómplices, si los cómplices de los que no se dice nada en la ley, existe la misma responsabilidad. Se aplican las mismas penas que para el autor principal, ¿sí? O bien otras penas de menor gravedad. Si son mencionados, hay que atenerse a lo que dispone la ley. Es decir, si la misma ley dice que al cómplice se le aplique la misma ley que al que cometió el delito, pues es entonces el mismo castigo, ¿sí? Ahora, en el caso de las penas late sentencia, a los cómplices de los que no se dice nada en la ley, se aplica la misma pena prevista para el autor principal si el delito no se hubiera consumado, perdón, aquí, para el autor principal, si el delito no se hubiera consumado sin su concurso y si la pena es de tal naturaleza que se les puede aplicar a ellos también, ¿sí? Aquí también hay una casuística grande, pero les pongo este ejemplo. Llegan a una clínica, a un consultorio médico, una persona que quiere abortar, ¿verdad? Y simplemente el médico o la enfermera, sin tener ninguna presión, sin tener nada que los coaccione a ellos, dicen, sí, cómo no, pásate, y simplemente yo te ayudo, ¿verdad? Entonces, también si la otra persona es libre completamente, no se le aplica ninguna de las eximente ni los atenuantes,
Y efectivamente le decimos así en derecho canónico, efecto secuto, es decir, se cumple el efecto del aborto, y entonces para quien lo pide, que se le practique, hay la pena de excomunión. Entonces para el médico y la enfermera que los ayudan también habría esa pena, ¿sí? Hay circunstancias en las que sí se ve, pues, o atenuantes o eximentes, cuando le dicen, no, es que si no practicas tanto número de abortos, etcétera, te quitamos el trabajo. Bueno, pues ahí se considera la cuestión distinta, ¿no? Y también acá en esta segunda parte de este número 2, si no, pueden ser castigados con una pena ferenda de sentencia si se menciona explícitamente a los cómplices de la ley. Y hay que observar entonces lo que se dispone en el Canon 1329, el párrafo 2. Aquí esta segunda parte, vamos a decir también, en el caso, no es necesario la intervención de una persona, de una enfermera en el aborto, pero ella simplemente quiere ayudar. Bueno, pues si le cae la pena a quien lo está cometiendo, también habrá una pena, quizá ferenda de sentencia contra la persona que estuvo ayudando sin ser necesaria en la intervención, ¿sí? 3. El delito que consista en una declaración o manifestación de voluntad, de doctrina o de ciencia, no debe considerarse efectivamente cometido si nadie ha recogido, de hecho, esa declaración o manifestación. Veremos en los delitos, en las penas para cada delito, que pues hay un delito tanto a veces de herejía, de apostasía, también de cisma, aunque los que caerían más en este delito serían los de herejía y apostasía. La herejía es decir, pues negar una doctrina de la iglesia. La apostasía pues es separarse y negar completamente toda la doctrina de la iglesia. Pero si nadie lo captó, pues entonces no se considera pues como delito, ¿sí? Existe el delito, pero el legislador no lo considera efectivamente cometido por una especie de fictio iuris o ficción jurídica, ya que al no haber recogido nadie esa declaración o manifestación, no ha habido daño en la comunidad. Y vean, esto también pues es importante. Siempre en todo este tipo de situaciones difíciles se cuida mucho el que no se daña a la comunidad. Hasta aquí, ¿habría alguna pregunta? No sé, ¿habría alguna pregunta o algún comentario que hacer? ¿No? Bueno, parece que no. Si acaso después les surge alguna pregunta, no duden en anotarla, en hacérsela llegar a Ulises. Perdón, padre, yo sí tenía una pregunta, perdón. Sí. Adrián Dimas, estoy en San Juan del Río, en Querétaro. Una duda, ¿cómo se ejecutan las penas, las sanciones? De ordinario se necesita pues un decreto. Si son penas late sentencia, se necesita la declaración, y en la declaración va por decreto, ¿sí? En la ferenda de sentencia, ordinariamente, el documento que da pie es la sentencia, ¿sí? Ahora, hay en la imposición de esas penas, ya cuando incluso se declaran, se hace saber a la comunidad, ¿sí? Es una cosa difícil, es una cosa pues que a veces se piensa que se atenta contra la buena fama de las personas, pero siendo una pena de la magnitud de la ferenda de sentencia, entonces sí hay que hacerla saber a la comunidad, hay que declararla, ¿verdad? Y para declaración pues de la pena también hay un proceso, ¿sí? Ahora, en las ferendas de sentencia, pues también depende de qué tipo de pena sea la que se les ponga, pero también por lo menos se le comunica al afectado ya la imposición de la pena, ¿sí? Solamente solamente la coacción en todo este tipo de penas,
pues se ejerce mucho la conciencia, ¿sí? Es decir, se le avisa, se le hace saber, esta es tu situación, ¿sí? En las penas medicinales, se trata de la excomunión y a veces de los entredichos o también de las censuras para los sacerdotes. Hay acciones incluso para forzar el cumplimiento, ¿no? Se dice que cuando un sacerdote ve a un excomulgado dentro de la feligresía, y sobre todo pues antes, cuando ya se empieza la parte de la consagración de las especies, etcétera, y hacia el final, el sacerdote debe parar la misa hasta que salga el que está pues excomulgado, ¿no? Entonces, en los otros tipos de delitos, pues también según lo que se le pida a veces la autoridad eclesiástica, sobre todos los párrocos, si sabemos de algún entredicho o de alguna censura, pues debemos tener mucho cuidado en que el feligrés no haga uso pues de los derechos que se le han prohibido, ¿sí? Más o menos no tenemos policía, pues, no tenemos policía, no tenemos cárceles, ese tipo de instrumentos, pues, para obligar a que se cumplan las penas, ¿no? Más bien este otro tipo de mecanismo, mucho de conciencia, pero también cuando es necesario avisar a la comunidad e incluso de hacer ciertos actos cuando pues, vemos algún excomulgado o alguien que no está cumpliendo también sus penas, ¿verdad? Y sobre todo, pues, denunciar, eso también, pues, no es fácil, ¿verdad? Y más cuando se trata de alguna persona amiga, etcétera, pero denunciar porque también se está haciendo daño a la comunidad, ¿verdad? Más o menos son las herramientas para poder coaccionar el cumplimiento de una pena. Muchas gracias, padre. Gracias a ustedes. ¿Alguien más que quisiera preguntar? ¿Alguna aclaración? Si no la tienen, pues ahorita les pido el favor, escríbanla, me la pasan a Ulises me hace llegar la duda y con gusto les contestamos, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a entrar un poquito a las penas para cada uno de los delitos. Se enfatizan 6 núcleos de acuerdo al bien común, es decir, también pues con lo que se imponen penas cuando hay comisión de delitos, entonces se ve sí al bien personal, pero también al bien de la comunidad. Y acuérdense que, bueno, por lo menos el concepto clásico de bien común no es solamente el bien subjetivo, sino es el bien de una comunidad que nace pues en el bien propio, en el bien de la persona, pero que se va externando también en el bien de la comunidad. Entre estos 6 núcleos, aquí se los señalo, que a continuación vamos a ir dándole hasta la hora pues, que termina la conferencia. Y por la tarde iremos viendo los núcleos que no terminamos ahorita en la mañana y nos enfocaremos ya a los procesos penales en general y también veremos los procesos especiales para los casos reservados a la sede apostólica, especialmente a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Entre otros, pues, es la pederastia cometida por algún clérigo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, los núcleos en los que se centra el señalamiento de penas para los delitos es primero, ¿verdad? En los delitos que van contra la religión y la unidad de la iglesia. En los delitos que van contra la autoridad y la libertad, la autoridad eclesiástica y la libertad de la iglesia. Tercer núcleo, el ejercicio de las funciones eclesiásticas, es decir, el ejercicio pues de intentar hacer funciones eclesiásticas que no corresponden. Y aquí entra pues desde luego los clérigos y también entran los laicos, ¿no?
Por ahí va a salir, por ejemplo, cuando alguien, por chistoso, por hacerle la broma a alguien más, se mete al confesionario y llega pues las personas ahí a quererse confesar y ya ven que hay hasta chistes hay de eso, ¿no? Que no sé, que se entran ahí, que le hacen la broma a alguien que llega a confesarse, en fin. Bueno, ese es un ejemplo de usurpación de funciones y cuando se trata de el simular la celebración del sacramento de la confesión o de la misa, ¿verdad? Pues híjole, pues son cosas muy, muy graves, ¿no? Luego, también delitos que van contra la buena fama y la autenticidad documental. Ahí veremos pues también varias cuestiones, ¿no? ¿De qué se trata eso? Cuando puede ser que incluso alguien sabe algo malo de otra persona, pero no está, eso malo no está haciendo daño a la comunidad, entonces no es necesario decirlo, ¿verdad? Y mucho pudiera ser, aunque parezca que no es importante, pero pudiera ser mucho el chisme que llamamos pues así, coloquialmente, ¿no? Porque en el chisme, híjole, se daña muchísimo la buena fama de muchas personas, ¿verdad? De muchísimas personas. Y la cuestión, pues, de la autenticidad de los documentos, especialmente cuando expedimos documentos con mentiras, ¿verdad? O expedimos documentos que no, con un objeto que no responde a la intención de la iglesia, ¿sí? Lo diríamos en su momento. Luego, el quinto núcleo es los delitos que van contra obligaciones especiales, especialmente de clérigos, ¿sí? Y el núcleo sexto es el derecho de las personas a la vida y a la libertad, entre los cuales está pues el delito del aborto, el delito del secuestro, cosas pues también muy, muy duras y muy graves, ¿sí? Entramos pues así con toda calma al primer núcleo, delitos contra la religión y la unidad de la iglesia. Aquí ahora sí les trato de expresar los conceptos. El primero que se señala es el delito de apostasía, el delito de herejía o el delito de cisma. La apostasía, ¿verdad?, es negar todas las verdades de fe de la iglesia, incluso negar la autoridad de la Sagrada Escritura, pero también, como les decía, de una forma pública, explícita, ¿sí? La herejía no es negar toda la creencia de la iglesia, sino alguna parte, ¿sí? Algunos de los dogmas, herejías clásicas en la historia de la iglesia, pues por ejemplo, negar la divinidad de Jesucristo o negar la misma humanidad de Jesucristo. Ya ven que lo que nosotros profesamos en el credo, decimos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Bueno, esa herejía ha sido pues de los que se pueden citar como ejemplos clásicos, ¿sí? El cisma es, aunque implica herejía, pero es más bien una actitud de separarse de la iglesia, de negar la autoridad de la iglesia y separarse y en consecuencia pues también no obedecer. Luego, la pena que se pone primero es excomunión, late sentencia, preceptiva. Ay, no les puse ahí la nota que también es reservada a la sede apostólica. Déjenme ponérselas aquí mismo. También puede haber otras penas, además de la excomunión, late sentencia, también puede haber otras penas, incluso la expulsión del estado clerical, es decir, si quien comete esos delitos, pues es un clérigo, ¿verdad? Pero esas otras penas, que además que se pueden imponer además de la excomunión, son facultativas, ¿sí? No son pues así taxativas, no son preceptivas, ¿sí? Como primero está acá arriba la excomunión. Pero si para la excomunión esta es preceptiva, ¿eh? ¿Quién puede cometer? Pues cualquier fiel cristiano que cometa esos delitos, pues tiene ahí enfrente esas penas, ¿sí? Luego, segundo delito, participación prohibida en las celebraciones sagradas.
se trata de una pena justa. Esto sobre todo va a lo primero, pues va, por ejemplo, a las celebraciones sagradas que sí son válidas en otras denominaciones cristianas, especialmente con los ortodoxos. Un católico no puede participar en esas celebraciones, a menos pues que tenga una necesidad, ¿sí? Y como ven ahí dice, es simplemente una pena justa. O también, bueno, por ejemplo, en algunos países hay celebraciones comunitarias. Bueno, si no hay la autorización del obispo que corresponda, no se puede participar con los no católicos, aunque sean cristianos, en sus celebraciones, ¿sí? A menos pues que haya alguna autorización, alguna causa justa también para estar en ese tipo de celebraciones. No se pone qué tipo de pena, pero hay que imponer pues alguna pena, ¿sí? Luego, bautismo y educación de los hijos en una religión acatólica. Desde luego, pues hay que ver dónde hay bautismo, ¿verdad? Y dónde se forman a los niños también en los principios cristianos, pero que no sean, pues, católicos, ¿sí? E incluso se puede decir, además de otras circunstancias diferentes al bautismo, es, por ejemplo, educarlos a los niños en una institución árabe cuando son cristianos, en una institución judía cuando los niños son cristianos, o también pues, en una institución que está completamente en contra pues, de lo que enseña la iglesia, y de poner ahí a los hijos, pues también, ¿verdad? Una pena justa, preceptiva. Este número cuarto se los resalto un poquito en razón de que pues esto sí se llega a cometer mucho entre nosotros. La profanación y sacrilegio de la Eucaristía tiene, ¿verdad?, una pena automática, que es la excomunión, late sentencia. Reservada la pena, a que se pueda pues, levantar la pena, quitar la pena, reservada a la sede apostólica. También en la tarde veremos aquí en qué parte de la sede apostólica puede dispensar esta pena. Aunque también las reservadas a la sede apostólica, con frecuencia solamente la sede apostólica las puede declarar y exigir que se impongan, ¿sí? Si se trata de una profanación o sacrilegio de la Eucaristía, si es por un clérigo, también se le pueden imponer otras penas, incluso la expulsión del estado clerical. Son facultativas, pero la primera pena ya es comunión y las demás vienen como facultativas. Un caso de una profanación, yo recuerdo allí en Morelia, en la misma catedral, iba un joven que recibía la Eucaristía, la hostia consagrada, y luego inmediatamente ahí enfrente del sacerdote la escupía, ¿verdad? Bueno, pues ahí se notaba que efectivamente era una profanación, un sacrilegio de la Eucaristía. Luego, el perjuicio, perjurio ante la autoridad eclesiástica. Perjurar es sobre todo decir cosas en contra de la fe y las costumbres que enseña la iglesia, o también de algún juramento que se hizo, ¿verdad?, en beneficio de la iglesia o de algún fiel de nuestra iglesia. Y el perjurio pues es no aceptar el compromiso, negarse a cumplirlo, en daño pues de la otra persona o de la misma comunidad. Y también es una pena justa, preceptiva. Viene aquí también después la blasfemia. No se trata de la apostasía, de la herejía, del cisma. No se trata tampoco del perjurio, ¿verdad?, sino a veces la blasfemia, lesión de las buenas costumbres, injurias, odio, desprecio contra la religión y la iglesia en espectáculos o reuniones o también en escritos, ¿verdad? Aquí como se tipifica
pues es, por ejemplo, por decir, ¿verdad? Alguien que habla mal de la Virgen María, alguien que habla mal de los santos, alguien que habla mal del Papa, ya no está, no cae en ninguno de los delitos anteriores, pero sí está haciendo pues una expresión agresiva, mentirosa de la Iglesia, de algunos de sus miembros, etcétera, ¿verdad? Y especialmente pues de personas pues que se destacan por sus funciones o también, ¿verdad?, de algunas costumbres que son importantes para nuestra iglesia, ¿sí? Y hacerlos donde, ¿verdad?, en espectáculos, en reuniones o escritos. Y yo recuerdo un predicador que antes de que él empezara pues con sus cosas a negar lo del pecado original, ¿verdad?, que es parte de la doctrina de la iglesia, pues era muy bien aceptado en diferentes círculos, pero empezó, ¿verdad?, con esto, con blasfemias, con proponer cosas que no van de acuerdo a las sanas costumbres de nuestra iglesia, y bueno, pues no solamente cayó en pena justa, ¿verdad?, que tenía que ser preceptiva, porque sí se le declaró, se le impuso y se le declaró la pena, al revés, se le declaró la pena y se le impuso, ¿verdad? Y bueno, pues de ser un hombre muy propositivo, pues pasó a ser, ¿verdad?, alguien nocivo para la comunidad, alguien blasfemo. Ahora, el segundo bloque, bueno, en el primer bloque, aquí sí lo pude poner todos los delitos, son 6 delitos con algunas pues también variantes o especificaciones que tiene cada uno de estos 6 delitos. El segundo bloque es... nos quedan 10 minutitos, ¿sí? Okay. Este segundo bloque lo alcanzamos a ver. Violencia física contra el Papa, primero, ¿verdad? Y son delitos contra la autoridad eclesiástica y la libertad de la iglesia. Violencia física contra el Papa. Alguien ahí preguntaba, aquí acá. Alguien preguntaba que si aquel que atentó contra el Papa Juan Pablo II, aquel árabe, ¿verdad?, allá en Roma, que si le caía esta pena, no, porque pues él no es católico, ¿verdad? Entonces, pero a los católicos que intentaran una violencia física contra el Papa, o más bien que perpetraran una violencia física contra el Papa, sí les cae esta excomunión, y vean, es la sentencia reservada a la sede apostólica y además es preceptiva, aunque ya, bueno, esto de cuando se dice la sentencia, esto de preceptiva aquí saldría sobrando y lo voy a quitar. Porque es la sentencia, entonces lo único que se tiene que hacer es declararla, no afecta. Entonces, que sí es preceptiva, ¿no? Porque simplemente ya se menciona allí, ¿sí? Aquí se me movió esto. Ahora, si la comete, si esa violencia física contra el Papa lo comete un clérigo, además de la excomunión reservada a la sede apostólica, otra pena, incluso la expulsión del estado clerical. Y como ven, pues es facultativa, ¿verdad? No es que además de la excomunión a fuerzas otra pena, no. Ahora, violencia física contra un obispo. Se le puede lanzar un entredicho, y no se le puede lanzar, sino tiene entredicho, late sentencia, ¿sí? Y como ven, no es facultativa, sino esta también es preceptiva, ¿sí? Igual, como con la anterior, pues le podemos incluso quitar el preceptivo, porque Padre, en las late sentencias se sobreentiende, ¿sí? una cosita, me comentan varias personas que no se están viendo las diapositivas actuales. Se quedó en la de complicidad del delito, en el delito. Pues, híjole, pues más bien,
más bien, porque yo acá dice que sí estamos compartiendo. Ah, no, dice que no estábamos compartiendo. Entonces, ¿dónde desde la complejidad del delito? Sí, de la primera presentación hasta ahí se quedó. Ya de la segunda presentación ya no se ha visto ninguna. Ah, ya entendí, ya entendí. Ajá. ¿Ahorita? ¿Sí se está viendo alguna? No, todavía sigue la misma. Ok, entonces vamos a quitarla, la anterior. Uy. Ok, entonces, a ver, vamos a compartir. Este es. Ok, ahí va. Listo, Okay. ahora sí. Muy bien, entonces repasamos así rapidito lo que llamamos penas para cada delito, 5 núcleos, aquí están, contra la religión, unidad de la iglesia, etcétera. Y ya entramos viendo el primer núcleo, de apostasía, herejía, cisma, etcétera, etcétera. El segundo núcleo, aquí es donde estábamos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí se está viendo, verdad? Sí, padre, sí está viendo. Perfecto. Entonces, decíamos, ya vimos lo de la violencia física contra el Papa, entonces, violencia física contra un obispo, decíamos, es entredicho, late, sentencia, ¿sí? Si es un clérigo, pues también, además del entredicho, late, sentencia, suspensión, late, sentencia, y bueno, también aquí le pongo pues preceptiva, pero ahí con los late, sentencia no es necesario poner que es preceptiva. Lo quito. Muy bien. Ahora, violencia física contra un clérigo religioso por desprecio de la fe a la iglesia, desprecio de la fe a la iglesia o a la autoridad o también al ministerio de los clérigos, ¿sí? Vean, estos delitos hasta aquí también van marcados por esto, por el desprecio a la fe, a la iglesia, a la autoridad o al ministerio, ¿sí? Alguien, vamos a decir, que ofende a un clérigo, porque el clérigo lo provocó, pues no, ¿verdad? No le cae la pena, ¿sí? Igualmente, si un obispo, vamos a decir, por otras circunstancias, es ofendido por otras circunstancias que no sean esto, el desprecio de la fe, el desprecio de la iglesia o la autoridad o el mismo ministerio, entonces pues tampoco cae la pena. Igualmente aquí en los clérigos, ¿sí? Entonces les voy a subrayar esto, voy a resaltar esto para que lo tengan también en cuenta. Así, muy bien. Entonces, si es ofensa a un clérigo religioso por estas circunstancias, la pena es una pena justa y es preceptiva, ¿sí? Luego, aquí se me movió un poquito la diapositiva, la parte. Ok, una enseñanza persistente de doctrina. Esta la ponemos hasta acá. Esto va aquí enseguida. Es una enseñanza persistente de doctrina condenada o rechazo pertinaz del magisterio. Debe tener una pena justa. A no ser que se retracte atrás, aquí, tras amonestación, perdone que aquí no cuidé este detalle, pero ahorita lo estoy componiendo.
Así lo dejamos. Tras amonestación de la sede apostólica o el ordinario del lugar. Entonces tiene que ser pena justa, preceptiva, ¿sí? En cuanto pueda, les corrijo bien este. Muy bien. Delito número 3, desobediencia persistente a la sede apostólica, al ordinario, al superior, tras amonestación también. ¿De quién? Pues también puede ser de la sede apostólica o también del ordinario del lugar. Y es una pena justa preceptiva. Recurso al concilio ecuménico o al colegio episcopal contra un acto del Papa, del Romano Pontífice, ¿sí? Entonces, del Papa. Esto, pues, actualmente hace mucho, pues, por ejemplo, este recurso al concilio, pues hace mucho que no se da, porque el último concilio ecuménico celebrado fue el Vaticano II, pero en épocas pasadas sí se promovió, sobre todo en los siglos más o menos del 12 al 15, se promovió mucho esto de recurrir a los concilios ecuménicos contra decisiones del Papa. O también al colegio episcopal, eso se puede dar. Yo no recuerdo algún caso reciente de que se recurre al grupo de los obispos contra una decisión del Papa. No recuerdo algún caso, ¿verdad? Pero todos ahí sigue vigente el delito y es censura, porque especialmente se trata pues de clérigos y es una pena preceptiva. Incitación contra la sede apostólica al ordinario. Aquí está. Con esto de pena justa en otro lugar. Pero te digo, esto que ha estado interesante. Si no hubiera estado interesante, me hubiera escuchado. Incitación contra la sede apostólica del ordinario tiene la pena de entredicho o otras penas justas y son preceptivas. Es decir, que también sí se debe castigar. El sexto delito es participación en asociaciones hostiles a la iglesia, pena justa o preceptiva. Estas asociaciones hostiles a la iglesia, pues entre otras, se suele reconocer como la masonería, pues, ¿verdad? En general. A veces puede haber muchos casos en los que los que se dicen masones, pues no son masones, ¿verdad? Porque los tenemos en misa, están allí, en fin, pero en general, pues, se dice de asociaciones hostiles a la iglesia. Y le digo, pues el caso más que podemos citar así más común, pues es la masonería, ¿no? Y luego, la promoción y dirección, de participar en la promoción y dirección de las mismas asociaciones. Aquí sí es entredicho, ¿vean? A quien anda pues ya activamente en esas cosas y es un cristiano católico, no puede pues andar en ese tipo de asociaciones, ¿sí? Porque entonces también tiene una pena justa. El entredicho, vean, no es la de sentencia, sino tendría que ser pues ferende sentencia. En todo este tipo de casos podría decirse que entonces son muchas las personas que andan en eso. Bueno, pues habría que probar cada caso, ¿no? No podríamos decir, por ejemplo, por decirle que algún presidente municipal, que ya porque sea presidente municipal es masón, pues no, ¿verdad? O que anda pues incluso entró a algún grupo de masonería, pero después lo vemos en la misa, pues habría que ver pues si efectivamente se comete el delito, ¿no? Hasta aquí alguna pregunta, ya nos pasamos 3 minutitos. ¿Alguna pregunta, alguna aportación?
Hay algunas preguntas, padre, en el chat. Si gusta, se las voy leyendo. Sí. La primera es, ¿existe en el derecho canónico la figura de la reincidencia, perdón, y en su caso, influye para agravar la sanción? Sí, pues en las diapositivas, en el bloque anterior, les decía la residencia o la contumacia, que es una de las tres causas agravantes, ¿verdad? Se cerró el micrófono de todos, padre. Una disculpa. Le doy la siguiente pregunta. Dice, buenos días. Disculpe, ¿cuáles son los mecanismos de investigación que utilizan para acreditar y desacreditar, por ejemplo, un hecho de mala fama o difamación? Además, me cabe la duda si utilizan la mediación y conciliación y cómo se lleva a cabo este proceso. Nada más que está su micrófono apagado, padre. Ahí va, perdón, sí. Listo. Decía que en todos los delitos que no son las de sentencia, primero se tiene que hacer una amonestación, ¿sí? En algunos casos ahorita ya salía con amonestación previa, ¿verdad? Entonces, una vez que la amonestación debe constar que se hizo, incluso, pues, se debe hacer un decreto en el que conste que se le leyó a la persona que ha cometido algún delito, para que se corrija. Antes de poder aplicar una pena de ese tipo de las diferentes sentencias, pues va ese tipo de gestiones para tratar de corregir antes de imponer pena, ¿verdad? Porque lo ideal no es andar imponiendo penas, ¿no? Entonces, cuando alguien es reincidente, muchas veces ya contumaz, es cuando se ve pues que no tiene obediencia y que no se quiere corregir, y entonces pues cuando ya se viene pues desafortunadamente la activación de las penas, ¿sí? Pero también en muchos casos, como veremos ya en la cuestión del derecho, del proceso penal, cualquiera de los juicios penales debe tener una investigación previa, de manera que resultado de la investigación previa es acertar, es comprobar que ya hay la comisión de un delito, ¿sí? Y además, también con frecuencia, es que si no obedeció a la amonestación, híjole, pues ya la reincidencia obliga muchas veces al superior castigar, o activar el proceso judicial penal. De manera pues que sí hay señalados instrumentos para evitar los juicios y para evitar los castigos, ¿verdad? De acuerdo. Desde luego también, cuando ya se impone, vamos a decir, por sentencia se impone una pena, pues hay el derecho todavía de apelación al mismo juez o de recurso jerárquico, como decíamos ayer, para tratar de revocar las decisiones o la imposición de la pena. ¿Sí? De acuerdo. Le doy la última pregunta que escribieron. Dice, ¿cuál es el proceso de los exorcismos formales en el tribunal eclesiástico? En el tribunal eclesiástico no se hacen exorcismos, ¿verdad? Más bien si algunas prácticas que se dicen, pues, que caen dentro de la tipificación de algún delito, pues entonces sí se llega pues a la imposición de penas. Lo de las posesiones diabólicas, supuestamente, pues lleva pues también un procedimiento aparte, que entre otras cosas es que el obispo delega
en un sacerdote la facultad para hacer ese tipo pues, de acciones, a que le llamamos pues, el exorcismo. Ahora, no se trata de creer si hay posesión diabólica o no, sino se trata también de constatar que en la historia de la iglesia pues hay pocos casos, incluso no hay ninguno así declarado que haya habido pues posesión diabólica. Hay casos de duda muy seria, que incluso uno de ellos dio origen a la película pues del exorcismo, ¿verdad? Pero ese fue un caso muy de una duda muy seria, es decir, que no se podían, las personas que intervinieron por parte de la iglesia, de la jerarquía, que no podían decir si es posesión diabólica, ¿verdad? Pero había síntomas, había cosas muy fuertes, en las que ya había pues la duda, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero no se pudo así como confirmar precisamente por la posesión diabólica. Esto pues del exorcismo sí se menciona en la iglesia, pero no se trata, esas menciones de un estilo pues de estos que conocemos más como el exorcismo de posesión diabólica. Se trata de exorcismo, por ejemplo, en el bautismo, en el que las oraciones pues dicen que la persona queda liberada del pecado original y queda pues también liberada de la influencia del enemigo, mientras siempre que mantenga la gracia santificante, ¿no? Pero eso, digamos, no entra dentro del dominio del derecho canónico. Muy bien, ¿qué más? Muchas gracias, doctor. Parece ser que esa es la última pregunta. Igual, si gusta la otra ronda de preguntas, las vamos a regresar en la tarde. Perfecto, muy bien. Pues bueno, buen provecho para todos y al rato nos vemos. Pues bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Saludos a todos en cualquier parte del país y nos conectamos en la tarde. Saludos a todos y muchas gracias. Adiós, saludos. Hasta luego. Gracias, licenciado. Buena tarde. Buenas tardes.